Hola hermano, buenas noches, que Dios les bendiga. Grato nuevamente estar en un estudio más de la palabra del Señor. Es la segunda parte de este maravilloso tema que hemos comenzado acerca de la Trinidad de Dios. En la primera clase vimos el origen de la palabra Trinidad, de dónde venía, ¿cierto? Lo que significaba, lo que es Trinidad. Vimos el concepto de la Trinidad también y estuvimos dejando claro lo que significaba la palabra Trinidad en su concepto. También vimos la importancia que tiene el estudiar el tema de la Trinidad de Dios. Y veíamos algunas razones que yo les di, creo que fueron 4 razones por las que debíamos estudiar e interiorizarnos en el tema de la Trinidad. Y también vimos un poco de historia acerca de esta herejía que yo le decía, herejías históricas, acerca del estudio de la Trinidad. Y veíamos que también hasta el día de hoy siguen muy vivas algunas herejías que fueron enseñadas allá por el año 300 y tantos después de Cristo. Hasta el día de hoy siguen todavía vigentes, lo veíamos también. Y mencionábamos algunas de ellas, mencionamos algunos seguidores de esas herejías históricas. Si usted bien se recuerda, les mencioné 2. Y eso fue lo que vimos en la primera clase. Ahora vamos a entrar de lleno, hermano, con el estudio, ver la Trinidad en la Biblia, en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la Trinidad? Y vamos a ir viendo que este misterio, porque les dije al principio que este era un misterio que no se entendía en forma humana, razonalmente, humanamente no se entendía, sino que es a través de la ayuda y la guía del Espíritu Santo y del estudio de la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a ver ahora la Trinidad de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento, cómo se nos revela este Dios trino. Y vamos a comenzar diciendo, hermano, que el Antiguo Testamento no enseña claramente la Trinidad de Dios. No la enseña el Antiguo Testamento en forma clara, sino que simplemente al estudiar cuidadosamente la palabra de Dios, al examinar las Escrituras, ahí sí encontramos que sí contiene mucha evidencia o muchos indicios del carácter trino de Dios. Encontramos esos indicios en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, ese carácter trino de Dios. ¿Ya? Y quizá usted se esté preguntando, hermano,
¿por qué si Dios es trino, por qué Dios no se reveló desde el comienzo en el Antiguo Testamento? Quizás se haga esa pregunta como me la hice yo. Y podríamos decir fácil y sencillamente porque Dios no quiso, porque Él es Dios, porque Él hace como Él quiere. Podría ser una respuesta y podría ser muy válida. Pero sabe, hermano, que a través del estudio de la palabra que hemos ido teniendo, nos damos cuenta que nuestro Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que antojadizo y que solamente Él hace las cosas porque Él quiere. Nos damos cuenta que a través del estudio de la palabra, nuestro Dios es un Dios de procesos. Es un Dios que Él hace las cosas y se va revelando en este proceso maravilloso en forma paulatina, podríamos decirlo, ¿ya? Desde que el hombre cayó de la gracia ahí en el huerto del Edén, comenzó un proceso, comenzó un proceso para salvar esta raza caída, para salvar la humanidad. Y es por eso que nosotros entonces ahora podríamos encontrar esa respuesta de una forma más razonable ahora. Y podríamos decir razonablemente algo así como que Dios no se enseñó, no se manifestó, Dios no se mostró como un Dios trino en el Antiguo Testamento porque en aquella época, hermano, en aquella época el mundo no estaba preparado, no estaba lista para esta revelación. Podríamos pensar razonablemente así. No estaba preparado para recibir esta revelación de la Trinidad. ¿A causa de qué? A causa de ese politeísmo que rodeaba a Israel. Recordemos que esta palabra es para Israel, para su pueblo. Y el pueblo de Israel en aquella época vivía rodeado de muchos dioses. Era de tal manera que entonces Dios, a causa de ese politeísmo, quizás no quiso revelarse de inmediato en este Dios trino, porque había esa creencia de muchos dioses. Entonces era lo más importante poner el énfasis en un solo Dios, a causa de este politeísmo que le digo. Era más importante en la Escritura poner énfasis en un solo Dios, como Dios se lo recalcó, ya tomando en cuenta entonces ese primer mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces podríamos entender entonces que el mundo, las personas de esa época no estaban preparadas para entender la Trinidad de Dios. Esa sería una respuesta más razonable, ¿no?, desde el estudio extraído de la palabra del Señor, ¿ya? Porque Dios puso énfasis en eso. Dios cuidaba a su pueblo. Dios no quería que su pueblo siguiera a los otros dioses, sino que Él siempre hizo énfasis que Él era su único Dios, el único Dios verdadero. Y su primer mandamiento que le impuso fue ese: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, más o menos por eso uno puede entender que Dios no se revela desde el principio con el tema de la Trinidad. Ahora, ¿cuáles son esos pasajes en el Antiguo Testamento que contienen este carácter trino de Dios? Vamos a ver solamente algunos, hermanos, y vamos a ver, y usted los puede leer. Yo voy a citarle el texto y parte del texto solamente, y usted con su Biblia pueda ir leyendo completamente todo ese texto. Pero yo le voy a decir la parte específica donde Dios empieza a revelarse este carácter trino. Y encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese capítulo, en ese versículo, Dios está diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién está hablando Dios? Porque está hablando en plural. No está diciendo haré al hombre a mi imagen, sino que dice hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza. Algunos estudiosos llegan a decir que Dios está hablando con los ángeles allí, especialmente los que atacan la enseñanza de la Trinidad. Pero sabe, hermano, esto no sería real, porque recordemos que los ángeles son seres celestiales creados por Dios, y si Él estuviera hablando con los ángeles diciéndole hagamos al hombre a nuestra imagen, nosotros tendríamos la imagen de los ángeles, y eso no es así, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, no a imagen ni semejanza de los ángeles. Entonces esta respuesta no podría ser válida. Dios no está hablando con los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios, pero Dios no creó al hombre a imagen de los ángeles, por lo tanto no puede ser los ángeles. En Génesis 3:22, cuando dice Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ¿ya? Cuando está hablando ahí en ese pasaje, usted lea lo completo. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Nuevamente, ¿por qué dice Dios eso? ¿Con quién está hablando Dios? Ha venido a ser como uno de nosotros. No dice ha venido a ser como yo, sabiendo el bien y el mal. No dice como uno de nosotros. ¿Ya? Ahora en Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, dice el Señor, y confundamos allí su lengua. Cuando está hablando del pasaje de la Torre de Babel, ¿cierto? Descendamos y confundamos. Nuevamente Él está hablando en plural. No está diciendo descenderé y confundiré su lengua. Dios está hablando con alguien y está diciendo, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. En el libro de Isaías 6:8 tenemos otro ejemplo y otro indicio, hermano. Dice, en Isaías 6:8, en ese llamamiento que Dios hace a Isaías, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice. Está hablando en forma plural. ¿Quién irá por nosotros? Pero sin embargo Isaías le responde en forma singular. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces podemos entender que Dios ya está dando indicios de esta pluralidad, de esta Trinidad, porque no está hablando como una persona, como Él solo. Está incluyendo a alguien más. Cuando dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Está incluyendo a alguien más. Y nos damos cuenta, así brevemente, para avanzar, hermano, pues hay muchos pasajes más, que en estos pocos pasajes ya encontramos esa pluralidad que yo decía, en la que Dios dice, habla acerca de sus planes ya, acerca de lo que está hablando a sí mismo, pero al mismo tiempo está hablando con otra persona. Podemos encontrar esto ya en el Antiguo Testamento, este indicio claro de que nuestro Dios es un Dios trino. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos también abundantes pruebas que nos dicen que nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Ya? Aquí encontramos muchos más versículos. Yo voy a tener unos pocos aquí, ¿no? Pero hay muchos más versículos que nos dicen y nos comprueban que Jesucristo es Dios. ¿Ya? Ahora también encontramos que nuestro Señor Jesucristo nunca dijo públicamente yo soy Dios. Él no lo dijo. ¿Ya? Él nunca dijo yo soy Dios. Cuando a Dios se le acusa de blasfema es porque Él dijo ser el Hijo de Dios. Pero Él nunca dijo yo soy Dios. ¿Sabe, hermano? Aunque Él no lo dijo, pero sus dichos, ya su poder, lo que Él ordenaba, su sabiduría, son inapropiadas para alguien que no fuera Dios. ¿Ya? Cuando Él dice algo,
lo que él decía es inapropiado para alguien que no fuera Dios, ¿ya? Y vamos a ver lo que Dios dice y vamos a ver cómo él se expresa como verdaderamente Dios, sin decir que era Dios. Veamos cuáles son esos pasajes. Mateo 13:41. Allí Jesús declara que él enviará a sus ángeles, ¿ya? Y los ángeles están al servicio de Dios, pero sin embargo Jesucristo dice y declara que él enviará a sus ángeles. Y en Lucas 12, 8, 9 y 15, 10, ¿sabe? Estos textos nos dicen que los ángeles son reconocidos como los ángeles de Dios. Nos está confirmando entonces que los ángeles que está nombrando nuestro Señor Jesús son los ángeles de Dios. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesús dice que Él enviaría a los ángeles. Está hablando como Dios. En Mateo 13:41, Jesús habla de lo que Él haría en su reino. Mateo 13:41, creo que lo tengo por aquí. Está hablando de lo que Él haría en su reino. Mire lo que dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Jesús está hablando de su reino, está hablando de enviar a sus ángeles. Entonces, uno tiene que deducir inmediatamente: Jesús es Dios. Está hablando de su reino, está hablando de los ángeles, y decíamos que en Lucas los ángeles son considerados como los ángeles de Dios. En Marcos 2:5, aquí Jesús declara perdonar pecados. Marcos 2:5, Jesús está declarando perdonar pecado. Mire lo que dijo Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Está perdonando pecado nuestro Señor Jesús, ¿ya? Y nosotros sabemos, ¿ya?, que solamente el que perdona pecado es Dios. Ya, entonces si Jesús no fuera Dios, ¿cómo iba a perdonar pecados? Tiene que ser Dios, porque Él perdonaba pecado. Por lo tanto, esa es una evidencia de que nuestro Señor Jesús es Dios. Ahora, Mateo 25, 31 al 46. Dice así: Jesús asevera ser uno con el Padre. En Juan 10:30, Jesús está aseverando ser uno con el Padre y afirma en Juan 14, 7, 9 que verle y conocerle a Él es ver y conocer al Padre. Eso está hablando estos versículos, Juan 10:30 y Juan 14, 7, 9. Que si uno ve a Jesús, está viendo al Padre. Si conocemos a Jesús, estamos conociendo al Padre. Verle y conocer a Jesús es ver y conocer al Padre. Entonces está diciendo que Jesús es Dios. Son unidos, son uno. Qué lindo y qué maravilloso es esto, hermano, saber que nuestro Señor Jesús es Dios. Y lo confirma la palabra, lo confirma la Escritura. ¿Ya? Otro versículo más de los tantos que hay. Juan 8:58. Juan 8:58. Aquí Jesús declara su preexistencia, su eternidad. ¿Ya? En Juan 8:58, cuando dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, le dijo. Está diciendo que antes de Abraham, él ya era. Está declarando su preexistencia, que siempre él ha existido. Entonces, hermano, qué maravilloso es ver todos estos pasajes, y que son pocos, porque hay muchos más donde podemos encontrar, pero el tiempo es corto, y con esto uno queda más que claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que ha demostrado en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Ahora,
hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿ya? También encontramos en el Nuevo Testamento referencias suficientes para asumir que el Espíritu Santo es Dios. Encontramos mucha evidencia, muchos textos, muchos versículos que dicen que el Espíritu Santo es Dios. Veamos algunos pasajes. Hechos 5, 3, 4. Dice, Hechos 5, versículos 3 y 4 dice que mentir al Espíritu Santo es lo mismo que mentir a Dios. Esto lo encontramos allí, ¿cierto? En el episodio de Zafira con su marido, Ananías y Zafira, ¿cierto? Cuando ellos mintieron al Espíritu Santo. Y aquí dice que mentir al Espíritu Santo, se les aclaró a ellos, es igual que mentirle a Dios. O sea, el Espíritu Santo entonces es Dios. Y el Espíritu Santo es descrito realizando actividades de Dios, o las actividades de Dios también. Y veamos esas actividades que el Espíritu Santo hace y que Dios también las hace. Juan 16, 8, 11 dice que convence al hombre de pecado, de justicia y juicio. Juan 3.8 dice que regenera y otorga nueva vida al ser humano, lo que hace Dios. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Aquí encontramos que el Espíritu Santo otorga los dones espirituales. Son las actividades de Dios desarrolladas por el Espíritu Santo. Se da cuenta que entonces tenemos que ir entendiendo que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y también hay varios pasajes donde el Espíritu Santo es puesto en igualdad con el Padre y con el Hijo. No hay ninguna diferencia, están en igualdad. Veamos esos pasajes. En Mateos 28, 19. Anótelo. Ahí está en la fórmula bautismal. Encontramos esa igualdad, esa fórmula bautismal, que está un poquito más acá abajo también, lo vamos a ver. Segunda de Corintios 13, 14. ¿Sabe? En la bendición apostólica del apóstol Pablo, cuando él da la bendición apostólica, encontramos esta igualdad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Veamos la bendición apostólica. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 13:14, segunda de Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. No está haciendo ninguna diferencia. Está poniendo en igualdad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, en 1 Pedro 1:2, el apóstol Pedro también afirma a sus seguidores que ellos han sido elegidos según la presencia de Dios. Así lo afirma. Y lea usted todo ese versículo y te va a quedar más claro. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:2. Ahora, lo que yo le decía, en la fórmula bautismal encontramos que el bautismo es en el nombre. Está hablando en singular. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Pero hermano, entonces notemos que el nombre es en singular. Bautizarlos en el nombre. ¿Ya? Pero a la vez hay 3 personas incluidas en ese nombre. Porque cuando se bautiza es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese nombre están las 3 personas. Por eso nosotros hemos sido bautizados en eso, en ese nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando en singular y a la vez ese nombre encierra, están incluidas
esos tres nombres. Qué maravilloso es esto, qué lindo es entender cómo Dios se revela en el Nuevo Testamento de una manera más clara. Otro más, segunda de Corintios 13:14, encontramos nuevamente que los tres nombres, lo que yo le decía, se presentan en una unidad y aparente igualdad. En segunda de Corintios 13:14, esa es la bendición apostólica. Ahí está en igualdad estos tres nombres que se presentan en plena igualdad. Entonces, hermano, con estos versículos, pocos versículos, nosotros podemos ver y comprobar que el Espíritu Santo es Dios. Podemos entender con estos pocos versículos que el Espíritu Santo, hermano, es Dios. Y al igual que nuestro Señor Jesucristo, con esos pocos versículos podíamos ver que nuestro Señor Jesucristo también Él es Dios. ¿Ya? Ahora, el Espíritu Santo es Dios, decíamos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo decíamos que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque tiene moral igual que nosotros. Él tiene moral y sabe discernir entre el bien y el mal, como los seres humanos. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Por eso es una persona, el Espíritu Santo. Mire lo que dice el libro respecto al Espíritu Santo es Dios. Dice así el libro: es evidente que el Espíritu Santo es una persona y no meramente una fuerza impersonal. Jesucristo le llamó el Paracleto. Eso significa, el Paracleto significa consolador, ayudador o abogado, ¿ya? Juan 14, 16, 17 está eso. El Espíritu Santo mora en los creyentes, enseña a los discípulos de Jesús y los guía a toda la verdad. Y es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente también, ¿cierto? Y eso lo encontramos en Romanos 8:27 y 1 Corintios 2:10-11, que el Espíritu Santo es omnisciente. Lo otro, dice, se coloca su nombre en el mismo nivel de los del Padre e Hijo, en la fórmula bautismal y la bendición apostólica de Mateo 28, lo que yo le decía. Está diciendo entonces todo esto, que el Espíritu Santo es Dios, es omnipresente, es omnisciente, que tiene todo el conocimiento, igual que Dios. Qué maravilloso es. Entonces, tenemos que ya darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios, ¿ya? A través de la Escritura. Ahora, ya para ir cerrando este tema, podríamos definir la Trinidad de una manera simple, hermano. El otro día lo definíamos, pero podríamos hacerlo de una manera más simple. Podríamos definir la Trinidad en forma simple, basándonos en tres afirmaciones. Simplemente basándonos en tres afirmaciones. Primera afirmación: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda afirmación: que cada una de estas personas es plenamente Dios. Y tercero, existe un solo Dios. Así de simple nosotros podemos definir a la Trinidad de Dios. Simplemente con estas tres afirmaciones. Primero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segundo, cada una de estas personas es plenamente Dios. Y tercero, existe solo un Dios, único y verdadero. ¿Ya? Estas tres afirmaciones, hermano, confirman la doctrina de la Trinidad. Estas tres afirmaciones, estas tres conforman la doctrina de la Trinidad. ¿Ya? Ahora,
La doctrina de la Trinidad en conjunto con la doctrina de la salvación cobran una importancia fundamental. ¿En qué sentido? Es fundamental para la salvación del ser humano. Cuando enseñamos la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad y enseñamos la doctrina de la salvación, estas dos unidas forman esa importancia fundamental para la salvación del ser humano. Porque aquí está en juego la salvación de las personas, ¿ya? ¿Y sabe por qué? Porque cada una de estas personas de la Trinidad desempeña un papel fundamental en la salvación del individuo, ¿ya? Primero, el Padre envía al Hijo. El Hijo da su vida en rescate por la humanidad, ¿ya? Da su vida en rescate y aún después de dar su vida, Él sigue intercediendo ante el Padre. Y tercero, el Espíritu Santo es el que convence al pecador de su pecado. ¿Se da cuenta cómo estas tres personas juegan un papel fundamental en la salvación del hombre, en plena comunión, en una unidad perfecta? Esa unidad que decía yo, que son coiguales y coeternas. Es maravilloso entonces ver cómo nosotros podemos ir entendiendo ahora a este Dios Trino, cómo Él se va manifestando a través de la palabra de Dios y especialmente en el Nuevo Testamento para este plan maravilloso de salvación de la humanidad, de salvar al ser humano, de la salvación. Más o menos eso es más o menos lo que quería yo enseñarle, hermano. Y también les dije que iba a ver algunos textos acerca de las doctrinas erróneas de la Trinidad, pero quise más enfocarme en esto porque lo otro se lo voy a dejar de tarea a usted. Usted busque esos textos donde se contradice la doctrina, la enseñanza de la Trinidad. Es tarea para usted en su casa. Si usted ama la Escritura y quiere aprender, búsquela usted, hermano, busque la palabra del Señor, interiorícese ahí, gócese con la palabra del Señor, mastíquela, degústela, hermano. Es maravilloso ir entendiendo cómo nuestro Dios quiere revelar a nosotros, cómo Dios se quiere mostrar a nosotros. Y ya como conclusión voy a decirle, hermano, la conclusión que está aquí en el libro. Es maravillosa esta conclusión. Dice: la doctrina de un Dios en tres personas es contraria a la idea de tres dioses. Cada persona de la deidad, siendo perfecta e infinita, piensa igual como las otras dos. Ninguna de ellas actúa independiente de la otra, sino las tres obran en completa armonía. Qué maravilloso es esto, hermano. Por ejemplo, el Padre es creador, pero el Hijo y el Espíritu Santo participaron en la creación. Juan 1:2, Génesis 1:2, lo que yo les decía estos pasajes. Jesucristo es el Redentor, pero fue enviado por el Padre y mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:14. Son iguales entre sí, pero en cuanto a la dignidad, el Hijo se sujeta voluntariamente al Padre y el Espíritu Santo a las otras dos. Eso es la conclusión de esta doctrina de la Trinidad. Qué maravilloso ha sido para mí especialmente, hermano, entender mejor la doctrina de la Trinidad y poder de una manera simple poder explicarle quizás a mi familia, a alguien que me pregunte acerca de este tema, cómo es la Trinidad de Dios. Y ahí uno lo puede hacer con sus propias palabras, sacando ejemplos más sencillos todavía. ¿Sabe, hermanos? Simplemente este estudio de la Trinidad, y ya estamos concluyendo con la segunda parte,
y simplemente dar gracias a Dios por manifestarse y darse a conocer a nosotros como Él es. Este Dios tan sublime, tan grande, que humanamente no podemos entender a cabalidad, porque nuestra mente es finita, no puede entender a este Dios, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Entonces nosotros no vamos a llegar a entender perfectamente completamente a este Dios. Es demasiado grande para nosotros y nosotros somos demasiado limitados para entender a este Dios. Por lo tanto, simplemente yo doy gracias a Dios porque cómo Él se revela, cómo Él se quiere mostrar a nosotros en ese amor eterno que Él tiene por nosotros. Simplemente da gracias a Dios. Da gracias a Dios y simplemente darle toda la honra y la gloria a Él. La alabanza sea solo para Él, hermano, porque Él es un Dios santo, sublime, eterno, todopoderoso, lleno de amor, lleno de misericordia. ¡Qué grande es nuestro Dios! Entonces solamente doy gracias a Dios por este estudio, gracias a Dios porque de una u otra manera podemos entender más a este Dios maravilloso. Solamente da gracias a Dios por permitirnos conocerle mejor. Así que hasta aquí el estudio de hoy, hermano. Voy a orar para entregar este tiempo a Dios. Dios y Padre Santo, muchas gracias por el tiempo que tú nos das. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias por mostrarte a nosotros, Señor, tal como tú eres. Aunque no te entendamos, Señor, completamente, pero lo que tú te revelas a nosotros es suficiente para seguir anhelándote más, para seguir amándote más, para entender que sin ti, Señor, nada somos, para entender, Señor, que sin ti estamos perdidos, que la salvación viene de ti, que en tu plan maravilloso, desde la eternidad, tú ya los tenías para nosotros. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te alabamos, te bendecimos en esta hora. Te doy toda honra, toda gloria a ti, amado Dios. En el nombre de Jesús pido tu bendición para mis hermanos que van a escuchar tu palabra, este pequeño estudio, amado Dios. Bendice a mis hermanos. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí entonces, hermano, amado hermano, nos vemos en la próxima clase con un nuevo tema. Y la próxima clase ya estaremos viendo el tema de los ángeles. También vamos a ver cosas importantes allí. Así que un abrazo, que Dios les bendiga y bendiciones a todos ahí en sus hogares.